Pero lo que escuché a través de mi propio teléfono me convenció de que hay cosas que pueden robarnos la voz mucho antes de decidir robarnos la vida. Sucedió un martes de noviembre, en esa época del año where el sol se rinde temprano y deja la ciudad sumergida en una penumbra fría y húmeda que parece filtrarse por las grietas de las paredes. Había salido a caminar por el parque central para despejar la mente tras una jornada agotadora, disfrutando del sonido de mis propios pasos sobre las hojas secas. Sin embargo, al regresar a mi apartamento y buscar el móvil en el bolsillo de mi chaqueta para ponerlo a cargar, sentí ese vacío gélido que te detiene el corazón. El bolsillo estaba plano. Había perdido mi teléfono en la inmensidad del parque, quizás en aquel banco apartado cerca del lago donde me detuve a descansar bajo la luz mortecina de una farola que parpadeaba con un zumbido eléctrico molesto. De esos donde los pasillos son largos y estrechos y donde cada crujido de la madera parece contar una historia que preferirías no conocer. Mi única forma de comunicación era el viejo teléfono fijo que mantenía en la mesita del pasillo por pura inercia. Con manos temblorosas, levanté el auricular de baquelita y marqué mi propio número, con la esperanza desesperada de que algún buen samaritano lo hubiera encontrado. El tono de espera empezó a sonar con una cadencia monótona que me ponía los pelos de punta en ring, ring, ring. A la cuarta señal, el sonido se cortó en seco. Alguien había aceptado la llamada. Guardé silencio un segundo, esperando escuchar una voz amable, pero solo percibí una respiración rítmica y pesada que parecía venir de muy lejos, cargada de una estática que sonaba como arena cayendo sobre una lámina de metal. ¿Podrías decirme dónde estás para ir a buscarlo? No hubo respuesta inmediata, solo aquel aliento rítmico que de repente se volvió más nítido, más cercano. Entonces, una voz respondió. Pero no era la voz de un extraño, era mi propia voz. Tenía mi misma entonación, mi misma forma de pausar entre las palabras, incluso ese leve rastro de caraspio que me queda después de hablar mucho tiempo. Hola, respondió mi voz desde el auricular, con una calidez artificial que me hizo soltar el teléfono sobre la alfombra. Me quedé mirando el aparato, petrificado, mientras el sonido de mi propia voz seguía saliendo por el altavoz del auricular que colgaba del cable, balanceándose como un péndulo macabro contra la pared. Recogí el teléfono de nuevo, tratando de convencerme de que era algún tipo de eco digital o una broma de mal gusto. ¿Cómo estás haciendo esto?, pregunté, sintiendo que el aire de mi apartamento se volvía denso y difícil de respirar. No te preocupes por quién soy, respondió mi voz desde el teléfono, con un tono de confianza perturbador. Deberías preocuparte por dónde estoy ahora mismo. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío sonoro que me obligó a agudizar el oído hacia las sombras de mi propia casa. Entonces, el susurro volvió, tan bajo que sentí que la persona estaba justo detrás de mí. Ya estoy en la cocina. En ese preciso instante, un ruido metálico y violento atravesó la pared del pasillo. Fue el chirrido inconfundible del cajón de los cubiertos de mi cocina, siendo abierto con fuerza de un solo tirón. El sonido que escuché a través del teléfono y el sonido que retumbó en la habitación de al lado ocurrieron en una sincronía perfecta, sin el más mínimo retraso, como si la realidad se hubiera duplicado. Mi cocina estaba a oscuras, solo iluminada por el resplandor azulado de la luz del piloto de la estufa. A través del auricular, escuché el tintineo de los tenedores y cuchillos chocando entre sí, mientras alguien revolvía el cajón con saña. He elegido el más grande, susurró mi propia voz, con una alegría maligna que me hizo temblar de pies a cabeza. Lentamente, moví la mirada hacia el umbral de la cocina. En el suelo de madera, vi como una sombra delgada y alargada empezaba a proyectarse desde el interior, avanzando hacia el pasillo con una lentitud depredadora. Era una silueta que se parecía demasiado a la mía, pero se movía con una rigidez espantosa, como si estuviera aprendiendo a controlar un cuerpo que no le pertenecía. Dijo la voz en el teléfono justo cuando vi la punta de un cuchillo de chef
asomarse por el marco de la puerta. No esperé un segundo más, solté el auricular, que quedó golpeando la pared con un estruendo seco, y me abalancé hacia la puerta principal. Abrí los cerrojos con dedos torpes, sintiendo que la sombra ya estaba a centímetros de mi espalda. Salí disparado hacia las escaleras, bajando los escalones de 3 en 3, escuchando mis propios pasos, replicados por alguien que bajaba justo un piso arriba, imitando mi ritmo, mi desesperación. Corrí hacia la calle, bañada por la lluvia fina y la luz naranja de las farolas, y no paré hasta llegar a la estación de policía. Las ventanas estaban cerradas por dentro, y la puerta del balcón no presentaba signos de entrada forzada. Sin embargo, en el centro de la mesa de la cocina estaba mi teléfono móvil. Estaba encendido y con la pantalla brillando con una notificación de una aplicación de grabación de voz. Con el pulso acelerado, le di a reproducir. Al principio se escuchaba mi propia voz desde el pasillo preguntando quién estaba allí, pero luego el audio se volvió aterrador. Después de que yo saliera corriendo del apartamento, el celular siguió grabando. Se escuchaba el sonido de alguien caminando tranquilamente por mi pasillo hacia la entrada, y luego una voz, mi voz, susurrando directamente al micrófono del teléfono con una claridad espantosa. Casi me atrapas, pero ahora que me dejaste entrar, ya no necesito el teléfono para ser tú. Me mudé a otra ciudad, cambié de número y quemé ese viejo teléfono fijo, pero el miedo no se ha ido. A veces, cuando estoy en un lugar público y escucho a alguien hablar con un tono de voz idéntico al mío, siento que se me detiene el corazón. Pero lo peor ocurre cuando estoy solo, en casa. Ayer, mientras me lavaba los dientes, noté que mi reflejo en el espejo tardó un milisegundo de más en bajar el brazo. Y esta mañana recibí un mensaje de texto de mi propio número. Solo tenía 3 palabras que me han quitado el sueño para siempre. Ante queda bien esa camisa nueva. Sé que está aquí, esperando en los rincones donde la luz no llega, esperando el momento en que baje la guardia para contestar la próxima llamada. Monitor de bebé. Dicen que cuando encuentras algo valioso en la basura es porque alguien más ya pagó el precio de tenerlo en casa. Recoger ese monitor de bebé fue el error que me enseñó que la privacidad es solo una ilusión cuando dejas que un objeto desconocido te observe mientras duermes. Todo empezó hace apenas 3 noches. Volví a mi apartamento después de cenar y vi una caja en la acera con un cartel que decía gratis. Dentro había varias cosas, pero lo que me llamó la atención fue un monitor de bebé de última generación, con visión nocturna y conexión inalámbrica. Pensé que sería perfecto para vigilar mi sala desde la habitación, ya que últimamente escuchaba ruidos extraños en el pasillo. Lo subí, lo limpié y lo conecté. El monitor era una pequeña cámara negra con forma de ojo y una pantalla receptora. Esa noche coloqué la cámara en una repisa de la sala, apuntando a la puerta principal, y me llevé la pantalla a mi mesita de noche. Al encenderla, la imagen era nítida, aunque con ese tono verde fantasmal de la visión infrarroja. Me sentí estúpidamente seguro y me dormí. Me despertó un sonido a eso de las 3:30 de la madrugada. No fue un golpe, sino un siseo estático, como una radio buscando una señal entre 2 mundos. Abrí los ojos y la habitación estaba en penumbra, solo iluminada por el brillo azulado del monitor. Al mirar la pantalla, mi cerebro tardó varios segundos en entender lo que estaba viendo. La cámara ya no mostraba mi sala. La imagen era de una cama, una almohada y la nuca de alguien que dormía de espaldas. Un latido más tarde, me di cuenta de que esa cama era la mía. La nuca que veía en alta definición era la mía. La perspectiva era aterradora en la cámara. Parecía estar suspendida exactamente a medio metro sobre mi cabeza, mirando hacia abajo desde el techo. Pero al mirar hacia arriba, solo vi la superficie blanca y lisa. No había ninguna cámara negra. Me quedé helado, con el corazón martillando contra mis costillas. Si la cámara estaba físicamente en la sala,
¿Cómo podía transmitir ese ángulo? Pensé que era una grabación, un truco cruel de los dueños anteriores. Pero entonces, moví lentamente mi mano sobre la sábana. En la pantalla, mi reflejo hizo exactamente lo mismo, con una sincronía perfecta. No era una grabación, era una transmisión en vivo desde un punto que no debería existir. Y fue entonces cuando lo vi en la pantalla. En el borde superior de la imagen, justo detrás de mi nuca, empezaron a aparecer unos dedos. Eran largos, pálidos, y terminaban en uñas amarillentas que se hundían lentamente en mi almohada. En la realidad, yo no sentía nada. No había peso ni contacto, solo el silencio absoluto de mi habitación. Pero en la pantalla, aquella mano estaba a milímetros de tocar mi piel. Desesperado, encendí la lámpara. La luz inundó el cuarto y la pantalla se volvió blanca por un segundo. Al ajustarse la imagen, la mano había desaparecido, pero la cámara seguía mostrando mi nuca desde arriba, a pesar de que no había nada colgando del techo. Lancé el monitor contra la pared y la pantalla se hizo añicos, pero el siseo estático no paró. Seguía sonando desde el interior de las paredes, como si el aparato fuera solo una puerta para algo que ya vivía en mi casa. Hoy descubrí que debajo del papel tapiz, justo en el lugar donde la cámara parecía mirar, hay un pequeño agujero tallado en el cemento que no lleva a ninguna parte. Pero cuando acerco el oído, puedo escuchar una respiración rítmica y el eco de un obturador digital cerrándose. Gracias por escuchar mi historia. Si te gustó, suscríbete para más relatos.